Que la paz del Señor esté en sus corazones, produciendo frutos de conversión. En el día de hoy vamos a hablar sobre el canon bíblico. Dios Padre, conociendo a la perfección lo que había creado, nunca dio todas las seguridades necesarias para que el hombre aprenda a confiar en su misericordia y providencia. Por ejemplo, nunca quiso manifestar su nombre propio porque era una forma de que el hombre lo iba a poseer y asegurarse que lo tenía allí al alcance de la mano. Hay cosas, situaciones, circunstancias en donde marcó un camino seguro, como para no equivocar la senda, pero en otras solo dio orientaciones para que permanezcamos en la búsqueda constante. Por ejemplo, se manifestó fehacientemente como el creador del universo con el poder de su palabra. Pero no podemos afirmar que los días del Génesis, en el momento de la creación, eran de 24 horas como los que tenemos hoy. Por consiguiente, la conformación del conjunto de escritos que hoy llamamos Biblia fue seleccionada según la asistencia del Espíritu Santo iba obrando. Se utilizó como norma en un primer momento lo que se podía considerar palabra de Dios. Asimismo, que nos dejara un mensaje fehaciente de la presencia de Dios en esos actos narrados. La palabra de Dios empezó a transmitirse en un primer momento de boca en boca, una transmisión oral, de generación en generación. Por este motivo, vamos a encontrar un mismo relato, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que en un libro se cuenta una historia y en otro libro se cuenta a rasgos grandes, generales, la misma historia, pero con variaciones. Entonces, la segunda aproximación o el segundo momento de lo que era la palabra de Dios era lo contenido en la Torá, o, en otras palabras, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se sostenía que fueron escritos por Moisés. Pero en dichos libros se cuenta la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo solucionaremos esa creencia o esa afirmación? Se podría inferir que Moisés escribió una gran parte de la obra y con el tiempo se anexó a algún texto donde cuenta la muerte de Moisés. Luego se armó un canon bíblico hebreo, es decir, todos los textos que incluyeron ese canon eran en hebreo. A esta Biblia la armaron los judíos que conformaban el Sanedrín un tiempito antes de que viniera Jesucristo. Esta versión del Antiguo Testamento la usan en la actualidad el pueblo judío y algunas iglesias cristianas protestantes. En un cuarto momento se fue consolidando un canon griego, también llamado de los 70, en honor a la cantidad de integrantes de esa comisión traductora. Esta versión estaba destinada a los judíos de la dispersión. Era la Biblia hebrea traducida al griego, incluyendo adiciones en los libros de Esther y de Daniel. La Iglesia creyó oportuno agregar en esta versión griega unos libros que se los denomina deuterocanónicos. Deutero en griego, segundo. Es decir, que este canon se incorpora
después de cerrado y seleccionado por los judíos el canon anterior o hebreo. ¿Y por qué los incorpora? Porque manifiestan un anuncio particular de la venida de Jesucristo. Y además Jesucristo lo cita varias veces a estos textos. Los citados libros deuterocanónicos serían Tobías, Judith, parte de Esther, parte de Daniel, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos libros revelan de forma velada el Cristo que cree la Iglesia. La falta de estos libros sostenemos que mutilan la fe y por consiguiente es una fe incompleta. Por último, la Iglesia de Cristo indivisa definió en el Concilio de Roma en el año 382, bajo la autoridad de Dámaso I, y siendo secuentado o orientando o guiando esta selección el gran traductor bíblico San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, la que llamamos la Vulgata, que los libros del Antiguo Testamento contienen la historia de la salvación del pueblo de Dios y la prefiguración completa de Jesucristo. Eran 46 libros. Ellos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Esther, primera y segunda de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y en el mismo concilio de Roma, en el año 382, se definió el canon del Nuevo Testamento, que son 27. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Este sería un poquito el bosquejo de la Biblia que hoy tenemos. Habría que resaltar que, por una cuestión de derecho intelectual, hay algunas Biblias que varían las palabras de una Biblia a otra Biblia de otra marca, pero es una cuestión de que son palabras que varían, no la idea general, como es que estábamos hablando acá cuando faltaban algunos libros. Muy bien, soy el obispo Leandro Suárez, de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual. Que el buen Dios bendiga sus vidas y sus proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.